Saludos cordiales, estimada docente y estimados compañeros. Mi nombre es Viviana Yomara Valdivieso Trujillo y en este video voy a dar a conocer acerca de de la etapa de las operaciones concretas, a dar un poco de su definición, sus características y varios ejemplos sobre ello. Se dice desde que el ser humano nace se origina un desarrollo cognitivo que se estimula de manera paulatina y constante. Es el proceso mediante el cual aprendemos a utilizar la memoria, el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas o la planificación. Este procedimiento se da durante varias etapas. Uno de los grandes teóricos sobre este aspecto, que es el psicólogo suizo Jean Piaget, que enunció una exhaustiva teoría sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. La teoría que ocupa la naturaleza del conocimiento y de cómo los humanos gradualmente lo adquieren, lo construyen y lo utilizan. Esta etapa de las operaciones concretas se da desde los 7 años hasta los 11 años. Los niños ya elaboran pensamientos concretos y son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones, aunque sea su raciocinio se limita por lo que se pueda oír, tocar y experimentar. Piaget consideró la etapa concreta como un importante punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño, porque marca el conocimiento del pensamiento lógico u operativo. El niño está ahora lo suficiente maduro como para utilizar el pensamiento lógico o las operaciones, es decir, las reglas, pero solo aplicar la lógica a los objetos físicos, por lo tanto, concreta operacional. Los niños adquieren habilidades de conservación como el número, la área, el volumen, la orientación y de reversibilidad. Sin embargo, aunque los niños puedan resolver los problemas de una manera lógica, normalmente no son capaces de pensar de forma abstracta o hipotética. Dentro de las características tenemos la conservación, que es uno de los principios que se refiere a la capacidad que tiene el niño para entender que un objetivo puede cambiar su apariencia, pero no su cantidad. ¿Qué damos a entender con esto? Que da igual la distribución de la materia. Esto no afecta a la masa, la longitud, el volumen o el número. Por ejemplo, si tenemos un vaso lleno de agua, lo pasamos a otro vaso más ancho y más bajo. Los vasos son de distinto tamaño, pero la cantidad de agua es la misma, aunque cambie su apariencia. La cantidad es la misma, pero distribuida de otra forma. Los niños son capaces de entender esto en la etapa, pero no a los 5 años. Tenemos la clasificación. Con la clasificación nos referimos a la capacidad que adquieren los niños para identificar las propiedades de los objetivos y clasificarlas en base a estas, es decir, organizarnos en torno a las características comunes. Además, también son capaces de ordenar estrategias en sentido jerárquico. Piaget identificó 3 opciones que ayudan para entender cómo los niños van desarrollando la habilidad para clasificar objetos y establecer relaciones entre ellos. Inclusión de clases hace referencia a las distintas maneras en las que las personas se comunican, incluidas las ideas, conceptos dentro de las varias categorías. Estas categorías siempre se van a relacionar entre sí. Clasificación simple se refiere a la clasificación de objetos que se organizan con base a un criterio definido. Y la clasificación múltiple, agrupar objetos de acuerdo a los rasgos o dimensiones. Seriación. Con esta característica nos referimos a la capacidad de los niños para establecer su orden mental entre elementos que se puedan contar, es decir, según el peso, la altura, el tamaño, etc. Los pequeños en esta etapa son capaces de ordenar los objetos de esta manera. Descentramiento. En esta característica se refiere a la habilidad prosocial de los niños, es decir, que sean capaces de tener en cuenta ciertos aspectos o situaciones de conflicto para poder buscar una solución de forma asertiva. Transitividad. Esta característica nos referimos a la capacidad de los niños en hallar la relación que existe entre dos elementos. Esta habilidad les permite relacionar las ideas, es decir, son capaces de relacionar que un lápiz, un estuche, los colores, la pizarra, el maestro están relacionados dentro del colegio.
Se trata de agrupar una serie de objetos que serán unidos para utilizarlos con la misma finalidad, como por ejemplo, organizar figuras geométricas con diferentes formas y colores. Esto es todo con base a nuestra etapa eh, de la operación concreta. Gracias por su atención.